Oscar Alejandro bajo temperaturas, bajo cero. Aquí, ¿qué se siente estar desnudo, sin ropa? Aquí me ven, perdónenme lo gordito que estoy, pero hacen 0 grados centígrados y yo estoy desnudo aquí. Uf, vamos a meternos. Ya, ¿cómo me veo? ¿Ustedes creen que yo estoy listo para enfrentar allá afuera las temperaturas gélidas bajo cero que se viven en este momento en este país? La única forma es de salir a averiguarlo. Como lo están viendo, me encuentro con el ídolo de los cracks canadienses. Quiero presentarles a Planeta Juan. Estoy acá en su casa en Montreal. Hermano, muchísimas gracias por recibirme en el calor de tu hogar. Muchísimas gracias a ti de venir a visitarnos y yo con mucho gusto recibirte aquí en mi tierrita. Bueno, como ya lo han visto, he sido transformado gracias a Juan en todo un esquimal preparado porque, miren, afuera se están viviendo temperaturas bajo cero y en este momento vamos a vivir juntos la experiencia por primera vez de cómo enfrentar bajas temperaturas. Juan, bienvenido. Bueno, y sobre todo porque vienes de Miami, entonces toca equiparlo bien. Siempre es bonito venir a la casa de otros creadores porque nos encontramos con elementos como, por ejemplo, tu placa de los 100,000. Sí, una placa que también tienes tú. Así es, pero en Miami. Sí, en Miami. Y bueno, y también es muy chévere siempre tener un colega y amigo aquí para poder crear cosas juntos en la ciudad. Y lo que vamos a crear y vivir juntos en esta aventura videográfica es qué son las cosas que menos me llaman la atención hasta las cosas más extremas que se pueden vivir cuando vives temperaturas bajo cero. Estamos en el lugar correcto e indicado. Vamos a aprovechar la oportunidad para que si no están suscritos a este canal, háganlo ya mismo y por supuesto vayan a seguir a Juan en todas sus redes sociales. Pulsen el botón rojo de su canal. Estamos a punto de enfrentarnos, wow, ya va, por primera vez a estas gélidas temperaturas. Ahora la pregunta, ¿hace falta realmente tener estos lentes? Pues la respuesta es muy sencilla. Si uno viene de Miami, yo creo que no hay un límite de precauciones necesarias para el frío. Ok. Pero nosotros los que ya estamos acostumbrados a Canadá, pues realmente... ¿Tú qué estás queriendo decir? ¿Que yo no aguanto? No, yo quiero decir simplemente que no quiero que se me enferme, que no quiero que vuelva a Miami con una gripa, con una cosa. Hay que estar precavido, sobre todo si es el primer invierno bajo cero. Estamos acá en el balcón de la casa de Juan. Miren cómo hay varios centímetros de nieve en su balcón. Voy a introducir mi bota para que ustedes vean. Es como tener un pedacito del Polo Norte en la casa de uno. Estamos listos para comenzar la aventura del video en el que les mostraré cuáles son las cosas que menos me llaman la atención sobre vivir bajo cero hasta la que sí definitivamente será la experiencia más extrema. Siento que esto es lo más parecido a una caminata lunar. Miren todo lo que se entierra. Mis botas habrán como 5 centímetros de nieve. Esto es lo más parecido a sentirse como un astronauta. Exactamente, estamos caminando sobre el planeta Júpiter. Lo que yo sí les puedo decir es que según el reloj están haciendo menos 3 grados de temperatura. No se siente tan fuerte como uno se lo pudiera imaginar. Es un frío distinto. Pero a ver, es decepcionante. Pensaba que la nariz se me iba a picar, que las orejas se me iban a cuartear. Eso sucede cuando estamos de menos 10 a menos 20. Es que el frío tiene momentos. De 0 a menos 10, estamos bien. Menos 10 a menos 20, oreja congelada, oreja de cartón que se endurece. Sí. Que si le hacen así a uno por detrás, la oreja sale volando y se le cae y uno la ve en el piso allá. Y de menos 20 a menos 30, otro nivel. En esta aventura glaciar yo pienso que es importante destacar lo importante del tema de las botas. Fíjense, la nieve, wow, me encanta. Uno tiene que tener botas completamente impermeables porque todo esto es agua congelada, ¿no? Que en cualquier momento, si uno entra a un lugar un poco más cálido, todo esto se convierte en agua y puede mojar los pies, ¿no? Y puede convertirse en una experiencia desagradable hasta que te puede traer una enfermedad, ¿no? Es agua fría, fría, fría. Sí. El pie se vuelve congelado y eso es demasiado inconfortable. Para los que preguntan cuánto cuestan unas botas de nieve, yo me las compré en un outlet y cuestan $80. Creo que no está tan caro tomando en cuenta lo importante que es tener y estar bien equipados para la nieve, ¿no?
Estas de aquí son de 250. Oh, wow. Porque estas de aquí resisten hasta menos 30, 35, menos 40. Estas son para de verdad invierno, la gente que vive aquí. O sea, el Polo Norte, ¿no? Sí, estas yo creo que es para alguien que ocasionalmente va a la nieve. Por ejemplo, yo. Otro detalle que pareciera poco relevante, pero que solamente te das cuenta cuando estás caminando bajo cero, es el tema de los lentes de sol. O sea, si no los cargas, literalmente porque todo está tan blanco, sí, que te pudieras incandilar. O sea, pareciera que tuvieras el sol de frente. A ver. Sí, esto es un reflejo de la luz. Sí. Que sube directo, y sobre todo cuando uno está manejando, es importantísimo tener esto en invierno. No, y lo más loco es que si quisiéramos ver dónde está el sol, está allá arriba. No sé, obviamente no lo pueden ver, pero está bajo las nubes, está detrás de las nubes. Como escondidito detrás ahí en una casita de nubes que se alcanza a ver un poquillo allá. Eso que ustedes están viendo allá es el río Saint Laurent que atraviesa Montreal y estamos bajando. ¡Wow! Juan, estoy realmente preocupado porque no veo el suelo. O sea, no se ve el suelo y estoy confiando de que debajo de esta nieve... ¡Ah! ¡Mierda! Mira, o sea, no sé, esta es mi rodilla y la nieve me llega hasta acá. Hay 30 centímetros por debajo mínimo. Bueno, una de las cosas es que en este momento la nieve tiene las huellas de las personas que caminan por acá. Entonces uno se puede guiar para no caer en el agua, pero si ven, aquí hay huellas, todas estas son huellas que continúan para allá, pero estas huellas no son de personas, eso son huellas de pronto tal vez del castor que se acaba de ir. Entonces Oscar lo que me dice es, bueno, ahí hay huellas, ahí podemos caminar. Eso para alguien que no vive aquí puede ser bastante peligroso, porque usted baja aquí siguiendo las huellas, eso ahí para abajo es hielo y agua. Entonces el hielo continúa hasta ese borde ahí y todo lo que hay debajo es pura agua. Si nosotros, que somos mucho más pesados que un castor, ponemos un pie ahí, seguramente vamos a seguir derecho y no es tan hondo, pero vamos a tener el agua hasta las rodillas. Va a ser bien frío, bien incómodo y un susto ni el berrac, como decimos en Colombia, amigo Oscar. Me impresionan los animales que están sin ningún problema. Él no parece tener frío alguno, ¿ah? No necesita botas, no necesita lentes de sol, no necesita abrigo. ¡Hola! Algo que me llamó muchísimo la atención es que si acaban de ver esas chicas que están con sus esquís, no lo están haciendo por cualquier sendero. Hay un camino para que la gente que haga esquí no se pierda, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que cuando cae nieve, aquí al lado de la pista, no sé si alcanzan a ver aquí en este lugar, a la pista se ve la pista de bicicletas. Ok. Y al lado de la pista de bicicletas, cuando cae mucha nieve, pasa una máquina que marca la pista de los esquí. O sea que tú estás en este momento sobre la pista de esquí. Exacto, sobre la pista de esquí. Entonces lo que hace es una línea recta, la gente viene con esquí, pone los esquí en la línea y puede hacer el esquí sin salirse del carril para que sea más fácil. Como él, hey. Estamos exactamente lo que estábamos diciendo, estamos sobre el camino de esquí. Uy, qué interesante, ¿no? Bueno, ha llegado un momento importante en este experimento, en este video, en esta aventura, porque, como lo ven, tengo palos de esquí. Estos son, ¿cómo se dice esto? Pues esquí de fondo. Y por primera vez en mi vida voy a esquiar. ¿Será tan fácil como se ve? Eso lo vamos a descubrir en tan solo instantes. ¿Ustedes saben cómo clavar? Toma, así se clava. Ok, listo. Estoy reclamando la tierra de la nieve. Ahora hay que desandar esto, ¿no? Exactamente. Primeras impresiones son bastante ligeros, no pesan casi. Se los pone uno en posición. Vas a poner el pie aquí porque hay que hacer clic. Esto tiene aquí un metal. Ahí están los pies amarrados al esquí, ¿eh? Ok. Ahora hay que echarse la bendición, decir las últimas palabras y hágale pues. Si muero haciendo un video, al menos morí haciendo lo que más me hace feliz. He dicho. Caso cerrado. Por la patria. Ok, entonces, ajá. Como si estuvieras patinando. Uno por uno. Estoy grabando. Esto es como, ustedes intentaron hacer ese... ¡Ay! ¡Fuck! Ustedes intentaron aquel ejercicio de escribir y dar vueltas con el pie izquierdo a la misma vez. Es exactamente igual. Miren cómo ella se le ve tan natural, ¿eh? Tan natural, cómo desliza. Y porque yo me veo como un torpe. Un torpe que viene del Trigal Norte, en Valencia, Carabobo, y lo pones a esquiar. Bueno, hay que aprender de todo en la vida, señor. No, yo estoy de acuerdo con eso. Deja los bastones en el piso. Ajá. Deme la mano aquí, señor. Y esto va en behind the scenes. Hay que quitarse esto aquí para que ya estés tranquilo. Okay. Ya puedes caminar normal. Y ahí estuvo. Se siente una libertad. ¿Qué tal la experiencia? Como que, no, me encantó. Pero quitarse los esquíes, libertad.
Es una cosa difícil de explicar que según la temperatura oficial están haciendo 0 grados centígrados, pero en realidad se siente como a -4 o -5 por el viento. No sé si escuchan, pero estoy acá en el medio de una calle común y corriente para mostrarles eso que se encuentra detrás de mí. Ese lugar encerrado con vidrio que pareciera un cubo, eso es una parada de autobús. Y allá adentro está el querido Juan. ¡Buenas! Esto tiene una explicación. Pero por supuesto, porque este vidrio aquí impide que venga el viento. Cuando uno mira el celular que dice 0 grados, esa es la temperatura. Sí, Y el viento hace que esa temperatura baje de 0 a -5. correcto. Entonces es que aquí está más caliente porque esta es la real temperatura que nos muestra el celular. Y uno sale ahí y ahí se siente el verdadero factor. Entonces, claro, obviamente las paradas de autobús tienen que ser construidas de esta manera porque ¿cuánto tiempo pasa para que llegue un transporte público? Pero no todas son así. Esta de aquí, somos de buenas que tenemos este vidrio. Hay muchas paradas que no tienen este vidrio, que les toca aquí en la calle, en este poste, así. Sí, en el medio de la nada. Esperar el bus aquí, -30, -40. Wow, no se veo nada. siente, ya, se me congelan las manos, Ya, hermano. Se siente el frío, ¿no? Se Sí, siente sí, el sí, cambio. sí. Regresando a tu casa, ¿ha comenzado a nevar o a granizar? Esto es granizo, esto es puro granizo. Sí, escuchen cómo suena. Mira, mira, mira las pelucitas que están cayendo sobre tu chaqueta. Muy tenue. Ahora, Juan, tengo la duda. ¿Esto es nieve o granizo? No, esto es granizo con nieve, como la canción. Aguanieve. Lluvia, Ustedes son nieve, lluvia con nieve, salsa. Yo no he escuchado esa canción. No, le falta colombianitis. Total, yo soy venezolanitis. Y esa canción ni siquiera creo que es colombiana, ¿no? No sé. Amigos que están acostumbrados a la nieve, lo próximo que vamos a hacer quizás es algo muy básico, pero que para alguien que viene del trópico como yo, que vive de las altas temperaturas mayameras, siempre ha querido hacer, y es... ¡Ah! Vamos a enseñarle a Oscar a hacer muñecos de nieve. Me parece un buen challenge, me parece un buen reto, porque esto podría ser el típico expectativa versus realidad. La expectativa es que se ve bien bonito, una bolita, la otra bolita más arriba, pero qué tan fácil es hacer un muñeco de nieve. Esto se le parece como hacer una arepa. Es exactamente hacer una arepa, pero redonda. Ok. Arepa sobre arepa. Esto es el arte de comprimir. Exacto, entonces comprime hasta que se vuelva una piedra. Aquí no es, esto no es una competencia de quién lo hace más rápido o no. Aquí, esto es una competencia de quién le queda más bonito el muñeco de nieve. Ya, lo va a buscar las narices y los ojos. Y venos aquí, a dos señores de 40 años haciendo muñecos de nieve bajo la nieve. De 40, yo no sé 40 años haciendo que yo no tengo 40. Quiero mostrarles algo verdaderamente bonito, y es que mientras nosotros estamos disfrutando haciendo nuestros muñecos de nieve, voy a agarrar mi celular y miren cómo la cámara está quedándose bajo la nieve. Esto que ven arriba es el micrófono de la cámara y está quedando bajo copos de nieve porque ha comenzado a nevar. Mira, mira cómo Juan ha quedado lleno de nieve encima. Está bonito porque está sucediendo en vivo mientras grabamos este video para ustedes. Votación, muñeco número 1, muñeco número 2. Hagan sus votaciones en los comentarios. ¿Cuál es el muñeco favorito? A ver, lo que pasa es que el mío está compuesto por 2 bolas, por 2 piezas. El tuyo está compuesto por 3. Sí, el mío es tribólico. Y yo soy tubólico. Pues déjenlo saber en los comentarios si lo prefieren con 2 O con 3. Es la primera vez en mi vida que oficialmente vivo una nevada y me parece muy lindo que está ocurriendo mientras estoy grabando este video con ustedes. Está quedando en cámara captado. ¿Qué se siente? Es lindo. Tantas veces que hemos visto películas, tantas veces que hemos visto cómo será esto. Da paz, es paz, lo que puedo decir en este momento. Pero es que, Hice 5 puntos. ¿cuántos puntos llevamos? Bueno, Oscar me pegó un buen golpe aquí en la mandíbula, hace de 5 puntos. ¿Sí? Oye, pues significa que tengo buena puntería. Para venir del trópico.
Este video no pudiera quedar completo sin antes vivir una de las experiencias extremas que creo que todos en la vida algún día tenemos que vivir. Les presento la terraza del Hotel M Montreal, donde me estoy hospedando en este instante, y vamos a chequear la temperatura. El termómetro marca allí un poquito más de 0 grados centígrados, casi 1 grado centígrado, y exactamente como lo están viendo, aquí hay un jacuzzi de agua caliente, mientras que afuera hace un frío gélido. Acá tenemos un jacuzzi que esto se ve divino. Uff, qué rico. Antes de meterme adentro, porque lo voy a hacer junto a todos ustedes, les quiero mostrar la vista de Montreal que se puede apreciar aquí en la azotea. Este es el centro de la ciudad visto desde la azotea del Hotel M Montreal. Vean como todos los techos están llenos de nieve. Espero que se pueda apreciar cómo sale humo. Ahí está, se ve perfectamente el humo del agua condensada de nuestro jacuzzi, en el que juntos vamos a vivir la experiencia. Miren cómo mis zapatos se hunden bajo la nieve del hotel, y espero no terminar con un resfriado luego de grabar este video. Estoy un poco nervioso, no se los puedo negar. Lo primero que tengo que hacer es quitarme mis zapatos. Zapato 2 fuera. Ok, me voy a quitar el pantalón. No sé cómo va a terminar esto. Y ahora sí, el momento crucial de este video. Creo que la mejor manera será sumergirme uno por uno. Uy, qué rico, qué rico, qué rico. Esto está buenísimo. Oscar Alejandro bajo temperaturas, bajo cero. Aquí, ¿qué se siente estar desnudo, sin ropa? Aquí me ven, perdónenme lo gordito que estoy, pero hacen 0 grados centígrados y yo estoy desnudo aquí. Uf, vamos a meternos. Wow, wow, uf, qué rico. Ya, esto sin duda alguna es una experiencia alucinante. Esto es una aventura única. Bueno, al menos por primera vez para mí. Yo quiero que ustedes comenten aquí en la parte de abajo si les gustaría hacer y vivir esto. Es loco porque aquí adentro hace mucho calor y afuera siento mucho frío. Es como que si sintiera 2 temperaturas a la misma vez. Qué rico, ¿ah? Me encanta. Ahora lo único que me pregunto es ¿cómo voy a salirme del jacuzzi sin que me congele todo, ¿no? Porque ahí está la puerta. Afuera he dejado mi suéter, mis zapatos, todo. Espero no terminar después de este video con un resfriado. Increíble, pero ahora tenemos un problema. Miren lo que acaba de pasar. Se me acaba de caer la toalla y eso significa que para salirme del jacuzzi no me voy a poder secar. Voy a tener que correr hasta allá afuera y me voy a congelar. No hay vuelta atrás, pero tenemos que hacerlo porque si no vamos a morir congelados. Bueno, es ahora o nunca. 1, 2 y... ¡Ah! ¡Ah! La nieve. ¡Ay! No. No, ya va. Esto está muy fuerte, ya va. No. Paso número 1, ponerme la chaqueta. ¡Ay! La chaqueta está mojada también. Ahora sí, no aguanto más. A correr. ¡Ah! Vamos a buscar la otra cámara. ¡Wow! La otra cámara del celular. Y estamos adentro. Amigos, quedamos vivos. Yo estoy emparamado completamente. Todo está mojado. La toalla, la chaqueta. Miren cómo me estoy escurriendo. Yo mejor voy a la habitación de una vez para no agarrar un resfriado. Así espero se suscriban al canal, le hayan dado like a este video y por supuesto será hasta el próximo video acá en Canadá. Chao.